En los últimos tiempos se ha hecho viral el video de esta mujer perdiendo la cordura en pleno juicio al atacar a su abogado armando un gran caos en la corte. Sin embargo, esto no está ni cerca en cuanto a niveles de locura se refiere si lo comparamos con la atrocidad que hizo que estuviera parada en esa corte en primera instancia. Así es, hoy te voy a contar la historia de una mujer que, como vas a ver, no tiene freno y de seguramente seguir libre ahí fuera se cobrará más vidas inocentes de las que podemos imaginar. Y como es costumbre acá, no perdamos más el tiempo y de una vez empecemos con la historia. Todo iniciaría una noche de febrero del año 2022 en el estado de Wisconsin, en donde Chad Tyrion, de 24 años, estaba esperando a que su novia Taylor Chavisnes pasara a recogerlo a casa de su madre, y dicha mujer se aparecería alrededor de las 9:30 p.m. Junto a ellos se les uniría un amigo más, y así los tres se fueron al apartamento de Taylor para fumar lechuga del diablo, ya que el plan de esa noche era ponerse bien locochones. De esta manera el trío pasó un rato chileando hasta que el amigo, seguramente aburrido viendo que él estaba interviniendo en que las cosas entre la pareja se calentaran, abandonó el apartamento dejando a Chad y a Taylor con todas las sustancias que estos tenían a la mano, y esta gente, viendo que este tipo ya no estaba, empezaría a abusar de estimulantes como la meta y la trazadona, que este último es algo así como un fuerte sedante antidepresivo, el cual no se recomienda, por lo menos en este canal. Chad aún vivía con su madre por ese entonces, y aprovechando que esta no iba a estar en casa durante gran parte del día siguiente, decidió continuar lo que venía haciendo con su novia en su hogar, por lo que así, una vez en casa de Chad, la pareja se fue al sótano, ya que por ahí estaban todas las herramientas necesarias para hacer los juegos que a estos les encantaba hacer, y uno de sus juguetitos principales eran unas cadenas metálicas, que eran como unas correas para perros, las cuales se ponían mutuamente en el cuello para apretarse ahí mientras hacían el sin respeto. Y es que a esta pareja le encantaba ir hasta el límite en estas prácticas. Es así como esa madrugada Chad se tumbó boca abajo en la cama, dejando que Taylor comenzara a enloquecerse y lo apretara más fuerte de lo debido, haciendo que el hombre comenzara a toser sangre y a asfixiarse a tal punto que su cara empezó a ponerse morada, algo que debería ser una clara señal de alerta, pero para Taylor ver esta escena solo la llenaría de mayor excitación, resultando en que para nada se iba a detener, y así la pareja pasaría todo ese martes 22 de febrero dentro del sótano, momento en el que ya para la noche Tara Pakanich, la madre de Chad, llegó al hogar, pero esta no se animó a meter las narices en los asuntos de su hijo, y no fue hasta las 2:30 de la madrugada del día siguiente que Tara escuchó varios ruidos provenientes del sótano que la despertaron, ya que se escuchaba que la puerta de la casa estaba abierta y que alguien movía como a través de ella contenedores que venían del sótano, ya que se escuchaban varios pasos provenientes del mismo. Sin embargo, Tara por un momento logró ver por la ventana y ahí se dio cuenta que el auto de Taylor se estaba yendo de la casa, por lo que la mujer no sospechó nada raro. No obstante, algo le decía que esta visita de Taylor no había sido como las otras, y además tenía rato sin saber nada de su hijo, por lo que Tara decidió levantarse para verificar que todo estaba bien, ya que ella sabía que Chad tenía problemas con el abuso de sustancias y que este se quedara en el sótano por mucho tiempo, cosa que era común en él, podía ser algo peligroso. Antes de bajar por las escaleras hacia el sótano, Tara notó que las luces aún seguían encendidas, lo cual indicaba que Chad por lo menos estaba despierto, pero por más de que ésta lo llamó, el joven no respondió, así que la señora decidió bajar para verificar si había alguien, pero no se encontró a nadie. Todo el sótano estaba completamente desordenado, cosa que le hizo pensar que su hijo y su novia se habían ido juntos, pero cuando Tara estaba a punto de volver a subir, se percata que a un lado de las escaleras que la llevaban arriba, había un extraño balde de color negro, el cual estaba cubierto con una toalla que tapaba qué era lo que había dentro del interior del mismo. Todo esto se le hizo muy raro a Tara, ya que por más de que todo parecía como normal, esto no era como Chad solía dejar la casa cuando él se iba de la misma,
por lo que la mujer decidió levantar la toalla que tapaba el contenido del balde, y ahí se toparía con el terrible hallazgo de que dentro del balde estaba la cabeza de Chad junto a su miembro, los cuales habían sido removidos y escondidos ahí por su novia Taylor Chaviznes. Chad Tyrion era un chico muy querido por muchos. Este nació en Wisconsin junto a sus padres y hermanos y desde una temprana edad abandonó la escuela. Por ese entonces se encontraba trabajando junto a su padre y su abuelo en el negocio que tenía la familia. A Chad le gustaba mucho tallar en madera y disfrutar de otros pasatiempos al aire libre que estuvieran relacionados a su afición con la madera, y algo en que sus conocidos coincidían era que él tenía un gran talento para ello, talento que se creía que pudo haber explotado de no ser por las malas juntas y abuso de sustancias que empezó a experimentar después de la separación de sus padres, cosa que era una pena ya que sus conocidos lo describían como alguien muy amable y compasivo, tanto que casi siempre ponía a todos antes que él mismo, y en ese entonces él vivía en la casa de su madre Tara Pakanich y su novio Steve Hendricks. Chad conocía a Taylor desde la escuela secundaria, y aunque en ese entonces solo eran amigos, después de algunos años se volverían a frecuentar hasta tener encuentros casuales, en los que mayormente tenían relaciones íntimas que cada vez eran más violentas, pero que eran consensuadas dentro de lo que cabe, así que eran como unos amigos con derechos. Tara, la madre de Chad, estaba al tanto de que su hijo salía con Taylor, ya que tenía conocimiento de quién era ella y que habían estudiado juntos en la secundaria y tal y cual, pero Tara no comprendía el tipo de relación que su hijo mantenía, ya que pues son otros tiempos, y como no quería entrometerse en su vida personal, simplemente dejó el asunto como que Taylor era la noviecita de Chad, sin saber el hecho de que en efecto Taylor tenía un hijo y estaba casada, pero bueno, ya luego vamos con eso. A los 10 minutos de hacer el hallazgo en el balde, Steve, el novio de Tara, se comunicó con el 911 para reportar el suceso, y durante esta llamada se puede escuchar que Steve trataba de mantenerse calmado como con el fin de tranquilizar a Tara, pero el descubrimiento que habían hecho era tan terrible que era muy difícil mantener la compostura. El hombre se escuchaba muy perturbado y las autoridades no podían creer lo que estaban escuchando, haciendo que prácticamente Tara tuviera que declarar por el teléfono todo lo que había visto, y así una unidad patrullera fue enviada a la casa para comprobar si esto realmente se trataba de un verdadero crimen o de una posible broma de mal gusto. Cuando los oficiales llegaron al domicilio, comenzaron a revisar el sótano y gracias a una cámara corporal de uno de los agentes, se pudo ver el momento en el que revisan el balde con los restos para confirmar que realmente eran humanos y que estos estaban junto a 2 cuchillos. Además, se pudo ver que el autor tuvo bastante tiempo para actuar, ya que la escena había sido más o menos limpiada, y por si todo no parecía lo suficientemente horrible, en la escena faltaban algunas partes de Chad. A su vez, también descubrieron un colchón con grandes manchas de sangre y fluidos varios por todo el suelo del sótano. Taylor Denise Coronado nació en Wisconsin el 23 de noviembre de 1997 y su infancia fue bastante dura, pues su madre murió de cirrosis producto de su alcoholismo cuando Taylor tenía solo 12 años, y esta no sería su única pérdida, pues su hermano también fallecería en un accidente de motocicleta, pero esto sería en el año 2022, así muy cercano a este crimen. Durante un breve tiempo de su infancia, Taylor se fue a vivir con su padre, pero este era un hombre bastante abusivo e irresponsable, por lo que ella se fue a vivir con sus abuelos en Texas, y aunque desde muy pequeña estuvo en tratamientos por su salud mental, serían las drogas lo que la harían recaer constantemente. Taylor en el año 2018 se cambió el nombre por el de Taylor Denise Chaviznes, apellido que era parecido, no el mismo, que el de su novio de ese entonces, y creo que ella se impulsó a hacer eso para no tener el mismo apellido de su padre, ya que durante ese año este hombre fue acusado de hacerle cosas indebidas a una menor de 13, y lo más loco es que esta era su hijastra,
cosa que hizo que su esposa justificadamente le pidiera el divorcio, y ahora el hombre cumple una condena de 12 años de prisión y más de 18 de libertad condicional, a su vez de que se le prohibió todo contacto con la familia de la víctima y la misma víctima y todo contacto directo con cualquier persona de 18 años sin un agente autorizado o adulto sobrio. En febrero de 2020, Taylor se casó con su novio llamado Warren Chabot, con quien tuvo un hijo pequeño al que llamaron Mateo, pero afortunadamente para el niño, este sería prácticamente criado por sus abuelos en Texas, pues Taylor y Warren eran una pareja algo alocada. Constantemente Taylor subía a sus redes sociales fotografías de ella junto a su esposo e hijo con frases motivadoras, pero en otras fotos se la podía ver a ella compartiendo imágenes haciendo culto al satanismo e idolatrando a Jeffrey Dahmer, personaje al cual ella realmente admiraba mucho. Y a pesar de estar casados, a Warren le daba igual que Taylor subiera fotos provocativas, que insinuara que estaba soltera y que incluso saliera con otros hombres, y es que bueno, él tampoco podía hacer mucho, ya que se encontraba y sigue cumpliendo condena en prisión por diversos cargos relacionados con abuso doméstico y drogas. Aún así, el amor entre estos dos era muy fuerte, al punto de que ambos se tenían tatuado el nombre del otro en sus cuellos, pero por sus publicaciones en redes sociales dejaban en claro que no estaban nada bien, sobre todo por el lado de Taylor, ya que Warren pues hasta el día de hoy publica frases de amor hacia ella, pero a ella como que no le importaba mucho esto y le dejaba como que indirectas de que ya no le importaba nada. Y es que por más de que Taylor tenía tatuado el nombre de su esposo en el cuello, ella siempre quería dejar en claro que estaba soltera y disponible, y así como ya no le gustaba a su esposo, a Taylor tampoco le gustaba trabajar, así que para obtener un dinero fácil, esta se grabó este video pidiendo donaciones por GoFundMe. Hi, I'm Taylor Shaw Business, and I'm a very hardworking, dedicated individual that's broke and really needs money to help get that swole on. So if you could please donate to this GoFundMe page, be greatly appreciated. Thank you. Anteriormente, Taylor ya tenía varios antecedentes policiales, y uno de los más recalcados sucedió en junio de 2020, cuando unos vecinos llamaron a la policía porque escucharon muchos ruidos extraños, por no decir gritos calenturientos, que venían de la casa de Taylor. Es así como un oficial llegó al domicilio donde se encontraban Taylor y su esposo Warren, quienes estaban completamente bajo los efectos de sustancias estupefacientes, y de esto no quedaba duda, porque apenas estos se podían mantener de pie y mucho menos responder a las preguntas del oficial. Es más, ni le hacían caso, y por eso esta se vio obligada a llamar a más refuerzos, y cuando estos llegaron para arrestar a Taylor, porque esta seguía sin tranquilizarse, la mujer empezó a patear y a tratar de golpear como sea a los oficiales, y como agredir a la autoridad es algo grave, Taylor fue juzgada y sentenciada a 3 años de libertad condicional. Sin embargo, 3 meses después de esto, Taylor fue arrestada nuevamente por ir en exceso de velocidad y de iniciar una persecución cuando trataba de escaparse del oficial que trató de detenerla. Persecución que no fue ligera, ya que la mujer se saltó varias señales de alto, semáforos en rojo y hasta casi atropella a un motorizado. Y este episodio terminó con ella abandonando el auto y dándose a la fuga a pie. Pero los oficiales fueron más rápidos y la pusieron bajo arresto, momento en el que se dieron cuenta del por qué huía, y era porque en su auto encontraron toda la parafernalia para inyectarse sustancias indebidas, además de grandes cantidades de las mismas, por lo cual Taylor fue juzgada por cargos de posesión de sustancias y de haber huido, eludido y obstruido a la policía. Sin embargo, la mujer fue condenada en enero de 2022 a solo pasar 3 meses en la cárcel, condena que fue cambiada a arresto domiciliario, pero como pueden ver, la muerte de Chad sucedió solo un mes después de esta sentencia, por lo que sí, de alguna manera Taylor había burlado al arresto domiciliario y encima había cometido el peor de sus crímenes durante este periodo. De esta manera, los agentes de policía esa misma madrugada del miércoles, después de corroborar el hallazgo en el sótano, fueron hasta el domicilio de Taylor, y apenas llegaron notaron que en la nieve
habían varias pisadas que formaban un camino de sangre seca, las cuales aparentemente provenían del auto de la sospechosa. Apenas Taylor notó que la policía había llegado, ella saldría para recibirlos con suma tranquilidad, y también porque ella pensaba que se trataba de seguro por su arresto domiciliario, el cual no había respetado. Es ahí donde la policía hablaría con Taylor y ella se daría cuenta de que esta visita no se trataba exactamente sobre su rastreador GPS que había tenido puesto en el tobillo, el cual había logrado quitárselo horas antes de cometer el asesinato. Y cuando comenzaron a hacerle preguntas acerca de la víctima, ella aceptaría que sí conocía a Chad y que había estado con él, pero fingiría no saber absolutamente nada sobre su muerte. Además que como era sospechosa de asesinato, los agentes decidieron ponerle las esposas, y cuando le vieron las manos, notaron que había sangre en ellas, así como también en su ropa. Y pese a todo esto, Taylor siempre mantuvo una actitud juguetona, como que si en el lío en el que estaba metida no era nada serio. Al examinar más a Taylor, el detective notó que la mujer tenía un corte en el dedo pulgar y otros cortes en su brazo, los cuales aseguró que se los había provocado ella misma, y cuando le preguntaron qué era lo que había pasado en los últimos momentos que ella pasó con Chad, Taylor respondió con indiferencia diciendo: esa es una buena pregunta. Y cuando mencionó que no recordaba mucho ya que se había desmayado, luego confirmó que ese día se había pasado a recoger a Chad junto a un amigo y además relató parte de todo el consumo de sustancias que hicieron el día anterior. Una vez en casa de Chad, Taylor seguiría teniendo relaciones con él por largos momentos, hasta que en un momento dado, esta se comenzó a aburrir de jugar con él y procedería a buscar algunas herramientas lo suficientemente afiladas para comenzar un nuevo juego un poco más picante y salvaje. Pero en lo que más se centraron estos dos fue en apretarse los pescuezos, y ahí ella dice que perdió el conocimiento, pero que luego le tocaba a ella apretarle a Chad y que le apretó muy fuerte así seguido por unos 3 a 5 minutos, y pues tras este tiempo Chad perdió el conocimiento y en vez de parar, Taylor siguió porque le gustó mucho toda esta sensación de control, y todo esto a pesar de que Chad ya estaba tosiendo sangre y estaba morado, pero ella decía que quería saber qué iba a pasar si seguía, pero que no tenía intenciones de matarlo, que todo salió de manera espontánea. Y tras percatarse de que su amigo con derecho no respiraba, Taylor siguió haciendo cosas con él como introducir juguetes en posiciones raras, usar su boca para diferentes cosas. Voy a dejar este tema a su imaginación. Y cuando ella ya estaba aburrida porque Chad no reaccionaba a cualquier cosa que ella hacía, la mujer decidió ir a la cocina en busca de cuchillos, en especial pues se encantó con uno que se usaba para cortar pan, ya que este tenía la hoja dentada y este le iba a ayudar bastante a cumplir la tarea que tenía en mente. Es así como ella relata todo lo que hizo a continuación, que lo relata más como alguien que estaba fascinado por experimentar todo lo que vio en películas y documentales de asesinos, y no voy a entrar en detalle en ello porque en este canal no estamos para crear morbo, pero de lo que sí debemos quedarnos para continuar con la historia es que ella, como que en sus propias palabras, como que se cansó de seguir con este juego porque empezó a sentir pánico y flojera, dos sentimientos que no van de la mano con lo que experimenta la mayoría, pero que para los fanáticos del vicio sí que es algo bastante común. Al encontrarse en esta situación, Taylor decidió apurarse, subir solo algunas partes del cuerpo y esconder otras en el sótano para poder irse rápido en su auto. Es ahí donde supuestamente se había olvidado de la evidencia más grande, que era lo que se encontraba en el balde negro, señalando que nada de esto fue a propósito, ya que realmente ella quería tener bajo su posesión la cabeza de Chad junto con los demás restos. Tras este testimonio, Taylor seguiría comportándose como una adolescente edgy y rebelde, haciéndole comentarios a los detectives como, y cito,
¿Saben qué es amar tanto a algo como para matarlo? Además, cuando el detective le preguntó por la ubicación de los demás restos del cuerpo, ella respondió que estaba en el sótano y supuestamente también les diría a los agentes que se diviertan intentando encontrar todos los órganos. Por otro lado, los investigadores, junto con el médico forense, estaban registrando la escena del crimen en el sótano donde encontraron otros restos de Chad. A su vez, también descubrieron partes del mismo en el auto de Taylor, y ella no se había llevado esto mayormente para ocultar su crimen, sino para tener un recuerdo de este trágico episodio. Tras ser acusada por homicidio en primer grado e imponérsele una fianza de $2 millones, Taylor Schabusiness respondió declarándose inocente, aclamando que tenía una enfermedad mental, la cual hizo que se saliera de sus cabales. Y que sí, ella estaba loca, pero sí era capaz de diferenciar entre el bien y el mal, y para sacarse de dudas, la mujer fue examinada por médicos y expertos que determinaron que Taylor tenía todos los rasgos de un psicópata, pero nada más, por lo que su juicio debía seguir el camino natural. Aún así, la defensa de Taylor apeló que ella desde una temprana edad había acudido a profesionales de salud mental y que el uso de drogas la empeoraron mucho más. A esto también se sumó la declaración del padre de Taylor, quien también estaba cumpliendo condena, y el hombre culpó a Warren, al esposo de su hija, por exponerla a las drogas y que el sistema le había fallado a la mujer. Ante estas palabras muy victimistas, el juez no se contuvo de hacerle un comentario al padre de Taylor, señalando que lo más seguro es que el comportamiento de la acusada se debía a su mala crianza, tarea que recae más en sus padres que en el sistema, y que este señor vestido con el traje naranja que llevan los presos hablara de moral y valores era algo bastante irónico. Sin embargo, no todo pintaba mal para Taylor, ya que una psiquiatra particular aclamaba que la acusada cumplía con todo lo necesario para ser declarada inocente por un tema de locura a causa de trastornos psicóticos. Y todo esto se iba a poner sobre la mesa en el juicio de marzo de 2023, pero antes de llegar a ello, en las audiencias previas al juicio, a Taylor le entró la loquera, que hizo que comenzara a atacar a su propio abogado en la corte para darle golpes con los codos, ya que sus manos estaban esposadas. Afortunadamente, la mujer lograría ser detenida con la ayuda del sheriff de seguridad, quien la derribó al suelo. Como resultado a todo esto, el abogado de Taylor renunciaría a trabajar con ella, de manera que el juicio se retrasó, ya que la mujer no tenía defensa. Y a pesar de este episodio, cada vez que iba a la corte, Taylor no paraba de reírse o de hacer gestos burlones cuando se hacía mención a la atrocidad que hizo. Y es que entre más grotesco eran los detalles que se presentaban, ella más disfrutaba. Además, se descubrió que horas antes de cometer el crimen, Taylor hizo unas búsquedas extrañas en su celular que decían, y cito, Jeffrey Dahmer entrando en el juzgado todo sexy. Las nalgas de Jeffrey Dahmer. Y a todo esto también se le suma otras búsquedas que hizo en torno a temas de satanismo, y así es como llegamos al 26 de septiembre de 2023, día en el que Taylor Schabusiness finalmente fue sentenciada a prisión de por vida, sin posibilidad a libertad condicional. Esto es todo, espero que te haya gustado este video, y si es así debes ver el caso de Shae Groves, una mujer obsesionada con los asesinos seriales, lo cual hizo que esta armara una escena del crimen parecida a la de Taylor, y ahora que lo estoy pensando, este tipo de casos retorcidos se están multiplicando cada vez más, así que hay que empezar a preocuparse.